Buen día, mi nombre es Evelyn Pajaña. El día de hoy vamos a realizar algunos ejercicios de cartas de control de medias y cartas de control de rangos. Para este ejercicio nos indica que en un proceso de manufactura se han elegido 30 muestras y en este caso se las ha tomado cada 30 minutos y tenemos divididas en categorías para A, B y C. Empezamos con los datos, vamos a elegir lo que son las medias. Esto va a ser igual al promedio de mis datos por muestra. Lo que hacemos es arrastrar la fórmula para las 30 muestras. El rango es el valor mayor menos mi valor menor. Este de aquí en Excel sería la función máxima de mis datos menos la función mínima de los mismos. Lo que hacemos es arrastrar la fórmula para las 30 muestras y ya tenemos media y rango. Para hacer los límites de controles de medias existen unas fórmulas. Las que tenemos acá, tenemos la línea de centro es igual a la gran media, es decir, el promedio de las muestras obtenidas. Tenemos igual el promedio de mis datos de aquí. Copiamos el valor para que sea arrastrado hasta la muestra 30. Vamos a realizar el límite de control inferior. El límite de control inferior, la fórmula nos indica que es la gran media menos el valor de A2 que multiplica el rango promedio. El factor de A2 se lo ve a través de una tabla de factores constante para la elaboración de cartas de control. Esto se da por medio de un tamaño, donde n, en este caso, nosotros tenemos 3 categorías. Con mi tamaño 3, verificamos el valor de A2 es 1.023 y lo colocamos en la parte de acá. Y entonces vamos a proceder a hacer el límite de control inferior. El límite de control inferior es igual a mi gran media menos el valor de A2 que multiplica al promedio de rango. Entonces tenemos nuestro límite de control inferior, que era la gran media menos el valor de A2 por el rango medio. Copiamos el valor y lo que hacemos es arrastrar la fórmula, en este caso para las 30 muestras. Continuamos con el límite de control superior. Este límite de control superior va a ser igual a la gran media más el valor de A2 que multiplica el rango medio. Asimismo, copiamos el valor que hemos obtenido para arrastrarlo hasta las 30 muestras. Ahora, una vez que hemos obtenido los datos de las medias, vamos a calcular los datos de rangos. El límite central para rango, la imagen nos indica la fórmula, en este caso es el promedio de mis rangos obtenidos. Entonces vamos a colocar el valor del promedio de los rangos obtenidos y simplemente arrastramos en este caso. Ahora, para el límite de control inferior, la fórmula nos indica que es el valor de D3, en este caso, el factor que nos indica en las constantes para la elaboración de cartas de control, que en este caso con el tamaño de 3 nos da un valor de 0. Y para el límite superior, el factor de D4 es 2.575, que lo encontramos en la parte de acá. Entonces procedemos a realizar la fórmula. Límite de control inferior, factor de 3, que multiplica a la media de rango. Para el límite de control superior es el factor de 4, que multiplica
al promedio de rangos. Una vez obtenidos estos datos, simplemente lo que hacemos es copiar los valores para poder arrastrar hacia las 30 muestras en este caso. Hay que recordar que lo que estamos haciendo en cuanto a medias es para darle el seguimiento a las muestras en este caso, y los datos para rangos es para analizar la variabilidad de los mismos. Ahora, una vez que hemos obtenido datos de medias y de rangos junto a sus límites, vamos a insertar los gráficos para determinar la carta de control de ellos. Entonces, empezamos con la de medias, seleccionamos las medias y sus límites obtenidos en este caso. Nos colocamos en la opción insertar, gráfico de línea, la primera opción, y obtenemos el gráfico. ¿Qué vamos a identificar aquí? Con tono amarillo el límite de control superior, un tono gris el límite de control inferior, y en este caso los datos ubicados. El tono naranja es nuestra línea de centro o límite central, y procedemos a analizar. La regla 1 indica que un proceso se asume fuera de control cuando algún punto cae fuera del límite de control. En este caso aquí tenemos un punto que está saliendo del límite de control superior. ¿Qué es lo que se procede a concluir en este caso? Es que el proceso, bajo la regla 1, se asume que está fuera de control. Como ya se asume que el proceso está fuera de control bajo la regla 1, ya no es necesario. Es que ¿cómo voy a grabar? ¿Cómo va a seguir? En este caso, el análisis con las siguientes reglas ya no es necesario. ¿Por qué? Porque bajo la regla 1 ya se está indicando que está fuera de control. Entonces, hasta ahí se puede concluir. Simplemente el proceso está fuera de control. Ahora, ¿qué es lo que procedemos a realizar? Una vez que ya hemos obtenido el gráfico de cartas de medias, vamos a realizar el gráfico para cartas de control. Para insertar el gráfico de cartas de control, las variables que vamos a escoger es el rango, en este caso, de las 30 muestras, y sus límites obtenidos. Vamos a la opción insertar, gráfico de línea, la primera opción, y obtenemos lo que es el gráfico para lo que es cartas de control de rango. En este de aquí tenemos el límite de control superior de un tono amarillo, la línea de centro naranja, y el tono gris el límite de control inferior. Entonces, ¿cómo va el análisis? El análisis empezamos por cada una de las reglas. La regla 1 indica que un proceso en los tonos que se puede observar. Entonces, límite de control superior, tono amarillo, el límite central de color naranja y el límite de control inferior, tono gris. Podemos analizar bajo la regla, en este caso la regla 1 indica que ningún punto debe caer fuera de los límites de control. Si es así, el proceso se asume que está fuera de control. Vamos a indicar. Entonces los límites de control están en la parte de aquí, el superior, y el inferior en la parte de acá. Vemos un punto, 2 puntos, 3 puntos y 4 puntos fuera del límite de control inferior. Entonces podemos concluir que el proceso está fuera de control. Como ya hemos encontrado el proceso fuera de control, ya no es necesario analizar las siguientes reglas. Cabe recalcar que la siguiente regla es la regla 2. Si un proceso se asume fuera de control cuando 2 o más puntos consecutivos caen del límite de 2 sigmas a 2 sigma del mismo lado de la línea de centro, es decir, en el límite de 2 sigmas así, y en el límite de 2 sigmas por la parte de acá, 2 puntos consecutivos. En este caso podría ser este de aquí y este de acá. En este caso de acá ninguno, porque no son consecutivos. Entiéndase por consecutivos puntos que siguen del uno al otro. La regla número 3 indica que un proceso cae fuera de control cuando 4 de 5 puntos consecutivos caen fuera del límite de 1 sigma
del mismo lado de la línea de centro, es decir, puede ser del lado de acá o del lado de acá de un sigma. La regla 4 indica que un proceso cae fuera de control cuando 9 o más puntos caen fuera de la línea de centro. Pueden ser en este rango de aquí, pero no hay ninguno. O por el lado de acá. Y la quinta regla indica que un proceso se asume fuera de control cuando 6 o más puntos tienden a crecer o decrecer. Entonces puede ser 1, 2, pero vuelven a crecer. No se considera. Entonces se considera que el proceso está fuera de control bajo la regla 1. Gracias.